Como primera tarea vamos a construir un back office. Dentro de la arquitectura propuesta nos encontramos con que necesitamos una pieza de software que normalmente se centra en la oficina central, donde se recogen la información que de alguna manera los clientes nos hacen llegar en cuanto a necesidades de recogidas de paquetes o donde se preparan las rutas para las entregas de cada uno de los paquetes que se reciben en la central y que han de repartirse por los diferentes destinatarios. Básicamente para eso nosotros vamos a crear una aplicación que en principio no va a tener dependencias con el resto, con ninguna otra pieza de software, simplemente va a concentrar las diferentes necesidades informativas o satisfacer las diferentes necesidades informativas que tiene el trabajo realizado en la central. Evidentemente, desde el punto de vista de RADstudio, nosotros podemos abordar este reto de dos maneras diferentes, utilizando aplicaciones VCL o utilizando aplicaciones FireMonkey. Las diferencias entre unas y otras son evidentes, ya que VCL pues son herramientas o aplicaciones destinadas exclusivamente a la plataforma Windows 32, eso sí, o Windows 64, que bueno, es un modelo de desarrollo muy conocido por parte de toda la comunidad, porque es el modelo de desarrollo que ha venido utilizándose desde la primera versión, con evidentemente las evoluciones correspondientes, pero que se basa en unos conceptos que con el tiempo pues van quedando más y más obsoletos, o por lo menos digamos no incorporando las ventajas de los nuevos sistemas. Si nosotros observamos estas ventajas, las podemos ver perfectamente en la otra opción, en FireMonkey. Por un lado tenemos la capacidad de desarrollar multiplataforma. Soportamos, aparte de Windows 32 y 64, también soportamos Mac. Con lo cual, ante determinados contextos, podemos también utilizar Mac como plataforma de destino. No en vano, muchos de nuestros clientes, aunque solo sea ya por una cuestión, no incluso de diferencias de rendimiento o de diferencias específicas de la plataforma, sino simplemente por una cuestión, en muchos casos, de estatus, requieren que tengamos versiones en dispositivos Mac, porque ellos pretenden pues también asociar un poco su imagen de compañía, su imagen de marca a la imagen de, en cierto sentido, modernidad que ahora mismo está transmitiendo la marca de la manzana, ¿no? Por otro lado, también tenemos una ventaja que es fundamentalmente una ventaja de rendimiento. FireMonkey es una tecnología basada en las últimas tecnologías de desarrollo de interfaces. Concretamente, utiliza tecnologías como DirectX en Windows o OpenGL en Mac, lo cual nos permite hacer uso de otro tipo de recursos que GDI, que es el soporte gráfico que utiliza la VCL, pues no nos permite. Esto es básicamente la tarjeta de vídeo. Hoy en día todos los dispositivos que estamos comprando tienen una tarjeta de vídeo tremendamente poderosa. Todos ellos tienen una CPU llamada GPU específicamente diseñada para procesar gráficos, y de esta manera no solo producir que nuestros gráficos pues se vean de una manera mucho más con mucha más calidad y mucho más suave, sino además que estos liberen de trabajo a la CPU real, que se puede concentrar exclusivamente en los procesos de negocio. Además, FireMonkey nos propone una serie de características que en algunos casos también están disponibles en la VCL, pero que en otros casos son exclusivos de esta plataforma. Nos permite estilos, en general una técnica de estilos
que incorpora estilos específicos para las últimas versiones de los sistemas operativos más populares, como Windows en Windows 8 o Mac OS, que nos permite también la integración de los últimos avances en cuanto a desarrollo de hardware, como por ejemplo los dispositivos de alta definición tipo retina, con gestores que antes estaban disponibles en la VCL y que ahora también lo están en FireMonkey, que realizan también la labor de facilitar el desarrollo, como los layout managers o la gestión de layout con los anchors, con actions y action lists, con servicios avanzados como servicios multimedia como audio y vídeo, y evidentemente con cada vez más soportes de controles, soporte de controles de terceros, que van a facilitar también determinadas tareas que en la VCL ya existían, pero que nosotros no disponíamos en FireMonkey y ahora cada vez más lo vamos haciendo o vamos disponiendo de estos controles. Si hay algo que realmente distingue FireMonkey de la VCL en cuanto a la facilidad de uso es los controles de VAware. Los controles de VAware, que es el mecanismo de enlace a datos que tiene la VCL, no están disponibles en FireMonkey. Estos controles, aunque ya, digamos, con solera, con tiempo en el mercado, sin embargo, se revelan siempre como una opción sumamente útil y sumamente fácil de comprender por parte de los desarrolladores a la hora de crear enlaces dinámicos entre datos y controles en nuestra interfaz. Y al no estar disponibles en FireMonkey, pueden dar la sensación de que es una complicación a veces muy difícil de superar. De hecho, la primera versión de FireMonkey sustituía esta tecnología por una tecnología llamada Live Bindings, que podemos calificar de muchas cosas, pero no de sencilla de entender. Es una tecnología basada en los mecanismos más modernos de enlace a datos pues disponibles en otros dispositivos, en otros entornos de desarrollo, como .NET o Java, y que de alguna manera nos permite o se basa en la idea de que cualquier propiedad de cualquier objeto puede ser sincronizada con cualquier propiedad de cualquier objeto. De esa manera los datos pueden pasar de un objeto a otro sin mayores inconvenientes. El problema es que, como digo, para que esta tecnología sea versátil y sea poderosa, pues digamos que se la ha dotado de unos mecanismos que son ligeramente complicados de entender y desde luego mucho más complicados de entender que la simpleza en cuanto al diseño y la robustez de los controles de VAware. Es por eso que a partir de Brad Studio XE3 se puso a nuestra disposición un diseñador gráfico para diseñar estos live bindings, lo que se denominan los visual live bindings, y que nos permiten una mayor facilidad a la hora de desarrollar utilizando esta tecnología. De hecho, convierten esta tecnología en algo casi trivial. Sin embargo, la tecnología subyacente sigue siendo pues compleja a la hora de entender los procesos internos. Ahora, esto no cambia realmente radicalmente la situación como lo hacía antes, porque los controles de VAware son un modelo muy comprensible en cuanto al desarrollo, pero tampoco son fáciles de entender en cuanto a su funcionamiento interno. Y además son mucho más limitados. Con lo cual se ha conseguido evolucionar una tecnología que en principio no nos permitía la facilidad de uso que los controles de VAware, a un punto similar al de los controles de VAware, pero al mismo tiempo con una potencia muchísimo mayor. También se han conseguido introducir un modelo que también estaba disponible en la VCL y que nos aporta grandes capacidades, sobre todo arquitecturales, que son las acciones. Por un lado, las acciones, los action lists, nos permiten pues la inclusión de determinadas tareas que, digamos, son de ámbito o de uso común en nuestras aplicaciones, pues nos permiten esta, digamos, inclusión de una manera sumamente sencilla, porque tienen lo que se llaman las acciones estándar, que nos permiten, bueno, pues ya digo, poner, pues por ejemplo, en acciones como la de abrir un archivo,
pues incluir ya, por ejemplo, los componentes de diálogo que nos permiten solicitar ese archivo por pantalla y permitir al usuario seleccionarlo. Pero además nos permiten la integración de un concepto que es la del modelo para la vista. Digamos que hoy en día existen arquitecturas avanzadas que nos permiten, bueno, pues independizar aún más lo que serían los interfaces basados en tecnologías como VCL o FireMonkey de lo que es la lógica de estos interfaces, permitiendo así que esta lógica se separe tanto del interface que finalmente el interface sea algo realmente desconectable y sustituible de una manera sumamente sencilla. Esto básicamente se hace a través de las acciones. Nosotros podemos crear acciones que posteriormente luego se conectan con los diferentes elementos dentro de nuestra interfaz y que permiten precisamente esta independencia del interfaz en cuanto a lo que realmente luego la interfaz hace. Esto además también se ve apoyado por los live bindings, porque los live bindings nos permiten también que no tengamos que crear conexiones, digamos, específicas con los controles. De esa manera, las conexiones de datos se producen a través de los live bindings, las conexiones de funcionalidad a través de las acciones. Con lo especificado hasta ahora, podemos crear un entorno de desarrollo bastante confortable a la hora de asumir un reto como el que teníamos previsto para el back office de nuestra empresa de mensajería. Pero hemos querido ir un paso más allá, incluyendo nuevos conceptos arquitecturales, como anunciábamos al principio, que enriquezcan un poco nuestra visión a la hora de desarrollar. Y para eso lo que hemos hecho es poner en liza una idea que en otros entornos de desarrollo pues es de uso común, pero que en Delphi no lo era tanto o no lo es tanto. Aunque tampoco es una idea, digamos, rupturista. Existen precedentes, aunque precedentes muy limitados, que es el concepto de un framework de entidades. ¿Qué es un framework de entidades? O mejor dicho, ¿qué es una entidad? Una entidad en sí es una clase que no se diferencia en nada de cualquier otra clase de uso simple, ¿de acuerdo? Si cabe, se diferencia en para qué está diseñada. Una entidad está diseñada para permitirnos trabajar con bases de datos abstrayendo todas las complejidades que tiene precisamente este trabajo. ¿Y qué complejidades son estas? Pues básicamente el conocimiento de tecnologías que no son tecnologías de programación, como el uso de programación en cuanto a interfaz se refiere, como por ejemplo el uso de otros lenguajes como SQL, tecnologías en cuanto al parseo y la interpretación de la información, bueno, pues cómo se saca un tipo de una base de datos y se introduce en otra, complejidades como y esta digamos que es la ventaja fundamental, la ausencia de abstracción. Nosotros nos ponemos a trabajar con una base de datos pensando en una base de datos y no pensando en que es en realidad el repositorio de información de una serie de entidades, de objetos que están en la vida real. Es decir, en este caso, nosotros empezamos a trabajar con la tabla de operaciones, por decirlo de alguna manera, en vez de con las entregas y las recogidas, lo cual es más incómodo, no es ni malo ni bueno, es más incómodo y produce evidentemente un esfuerzo mayor, una, digamos, división en cuanto a la concentración que tiene que desarrollar o que tiene que realizar un desarrollador. Por otro lado, nos aporta también una serie de ventajas, como por ejemplo que al ser una clase es parte del programa. Y esto significa que, uno, podemos utilizar el Code Insight. Nosotros tenemos una clase pues que está específicamente diseñada para trabajar con nuestra base de datos, pero es una clase, por lo tanto, sus propiedades están en Code Insight, están tipadas, coincidiendo con los tipos que se soportan en la base de datos, con lo cual, si existe algún problema de incompatibilidad de tipos, pues nos va a salir como un error de sintaxis, ¿de acuerdo? Y no tanto como un problema posteriormente en ejecución. Luego mejoramos la depuración de errores. Es más fácilmente manipulable porque toda la funcionalidad en torno a el concepto que representan pues se puede congregar o se puede introducir dentro de lo que son las propias clases, porque no dejan de ser clases.
Y a todo esto se puede agregar una serie de ventajas si queremos avanzar en la concepción arquitectural de nuestra aplicación. Por ejemplo, si queremos introducir arquitecturas como DDD, MVVM o MVC, todas ellas se basan en concepciones de entornos de entidades, en concepciones de este estilo. Bueno, pues para eso nosotros hemos creado un entorno de desarrollo, un entorno de gestión para este concepto de las entidades, que hemos denominado DEF, Danisoft Entity Framework. Es un conjunto, es una unidad que nos permite crear unas entidades de acuerdo adaptadas a cada una de nuestras bases de datos, que tiene las siguientes características. Lo primero es que es una prueba de concepto, es decir, esto está desarrollado no como un producto final, porque evidentemente nosotros no somos una empresa de desarrollo y de hecho no se expone como un producto a la venta, sino simplemente como un producto para nuestra comunidad, que en muchos casos pues debe de ser completado por el desarrollador. Está basado en DBX4 porque queríamos hacerlo independiente del motor de base de datos, aunque no está probado evidentemente con todos los drivers de DBX4, sino tan solo con Interbase, Firebird y SQL Server, pero que con las debidas adaptaciones puede ser fácilmente integrado con otros motores de bases de datos sin necesidad de hacer grandes cambios, ya que se basa en un motor multi base de datos, que tiene o incluye conceptos de metaprogramación como los atributos. Los atributos, digamos que hemos tomado como referencia otros mecanismos de programación que existen en el mercado, como por ejemplo puede ser el Entity Framework de Microsoft, que utilizan también esta tecnología. Estos atributos, como se puede ver en la imagen, son pequeñas decoraciones que se le ponen tanto a las clases como a los miembros de las clases, propiedades y eventos, y que permiten que estas clases, digamos, se comporten de una determinada manera sin que tengamos que cambiar nada en el código de esas clases. En este caso, por ejemplo, en la imagen se ve un atributo llamado Table Attribute, que lo que indica es que esa clase, en este caso la clase operaciones, que es una entidad, está relacionada con una tabla llamada operaciones. De forma que los datos que se contengan en instancias de clases, en objetos de esta clase operaciones, tendrán como destino la tabla operaciones en la base de datos que corresponda. Tenemos también propiedades de navegación. Estas propiedades son unas propiedades diferentes a las que comúnmente tienen las entidades. Las entidades normalmente se identifican como un objeto de tipo entidad, es un registro en una base de datos o una fila, como se denomina ahora, y cada una de las propiedades de esa entidad corresponde a un campo o columna dentro de esa fila. Las propiedades de navegación lo que representan son las relaciones entre las diferentes tablas. Si nosotros tenemos una estructura relacional tipo cliente-pedido, en donde cada pedido tiene un cliente, una propiedad de navegación común en la clase pedido puede ser la propiedad cliente, que en realidad no almacena nada en ningún campo de la base de datos. Para eso estaría la propiedad específica que representa el código de cliente o la clave de cliente dentro del pedido, sino otra propiedad separada llamada cliente, que lo que nos permite es localizar específicamente el cliente dentro de la tabla clientes, de forma que no tengamos que hacer una consulta específica en clientes, sino que lo podamos hacer a través del propio pedido. De esa manera podemos navegar a través de las entidades y de las relaciones que éstas tienen. De ahí su nombre. Estas propiedades también se han incluido dentro de lo que es el Entity Framework, solo que en una sola dirección. Las propiedades se establecen de tabla maestra a tabla de detalle y no viceversa, porque, digamos, no hubo tiempo para completar esta tarea final. Sin embargo, bueno, pues puede ser completada por los desarrolladores finalmente. Tenemos también el contexto. El contexto es una clase que
acompaña a las entidades y que sirve para establecer la relación entre una base de datos concreta y el programa. De forma que nosotros, pues nos podamos relacionar con diferentes contextos dentro de nuestra aplicación con diferentes bases de datos. Y sin embargo, utilizar las mismas entidades. El contexto además realiza lo que se llama el tracking de las entidades o el seguimiento de las entidades, que es básicamente tener en cuenta todas aquellas entidades que han sido modificadas en alguno u otro sentido para que posteriormente todas estas modificaciones se puedan aplicar a la base de datos. Así una propiedad que haya sido cambiada en una entidad se convertirá en una actualización del registro, una entidad nueva se convertirá en una inserción dentro de la tabla y una entidad a la que se le haya aplicado el método borrar, se haya dicho que se va a borrar, pues se convertirá en un borrado finalmente. Y todo esto gracias a que el contexto tiene en cuenta que estas operaciones han de hacerse sobre la entidad específica. Y por último, tenemos también un diseñador. La herramienta de diseño es una herramienta que va a facilitar mucho la tarea del trabajo con las entidades. Las entidades suelen ser muy pesadas de hacer, ya que requiere que creemos una clase por cada una de las tablas y una propiedad por cada una de las columnas, teniendo en cuenta que además existen las propiedades de navegación y todo eso hay que codificarlo a mano con la posibilidad, la alta probabilidad, de hecho, de que en estas tareas rutinarias pues cometamos errores. Lo que hace básicamente el diseñador es permitirnos que nosotros, mediante una herramienta de diseño visual basado en UML, podamos pintar estas clases como si fuesen cajas a las que les damos nombres y dentro de esas cajas ir pintando, ir creando las diferentes propiedades y estableciendo las relaciones. De forma que al final, mediante una opción, podamos, por un lado, crear el código en Delphi para que este entorno pues, pueda funcionar y, en segundo lugar, crear el SQL necesario para crear la base de datos de manera específica en nuestro motor de base de datos.